Capítulo 7, junio 2, 1. La señorita Mizuno estaba muerta. Esa noche me enteré de la verdad francamente debilitante. La única información que pude obtener hasta el momento fue que había habido un accidente en el hospital, pero creo que me había preparado para lo peor, incluso antes de eso. Esa llamada telefónica durante el almuerzo, no había duda de que le había ocurrido algún tipo de calamidad anormal. Pero por muchas veces que intenté llamarla, nunca conseguí contactar con ella. Como consecuencia, no tenía forma de averiguar lo sucedido, por lo que me vi obligado a pasar horas torturado por la ansiedad y la inquietud. Señorita Mizuno, esa joven enfermera, cuando se enteró, mi abuela también parecía realmente sorprendida. Había visto a la señora Mizuno varias veces mientras yo estaba hospitalizada en abril. Mizuno. Sanae, ¿no es así? Se llevaban muy bien. Ella te hablaba de tus libros. También la vi una vez en el hospital, creo. El día que fui a visitarte, ella estaba, Raiko parecía muy deprimida. Después de la cena, había tomado la misma medicina que la noche anterior. Supongo que volvía a tener dolor de cabeza. Todavía era muy joven. Espero que sus hermanitos estén bien. ¿Tenía hermanos?, preguntó mi abuela. Respondí, uno se llama Takeru. Está en mi clase, de hecho. Oh, Dios. Los ojos de mi abuela se redondearon. ¡Qué horror! ¿No acaba de fallecer una chica de tu clase en un accidente? Fruncí las cejas con aire pensativo, con las sienes palpitando. ¿Dijeron que hubo un accidente en el hospital? Me pregunto qué pudo haber sido. Nadie pudo responder, pero el horrible sonido que había escuchado por teléfono a la hora del almuerzo volvió a retumbar en mi oído. Y los gemidos de dolor de la señora Mizuno, que se desvanecían entre las intensas interferencias. Incapaz de soportarlo, cerré los ojos con fuerza. Pensé en contarles, en ese mismo momento, lo que había pasado en la comida. Mientras lo pensaba, no había razón para que dudara tanto sobre ello, y, sin embargo, no se los dije. No podía decírselos. Creo que porque sentía algo parecido a la culpa en el fondo y no podía liberarme de ella. Mi abuelo había estado callado, pero ahora soltó un con su voz de papel. Se llevó las dos manos a la frente arrugada e incolora. Cuando alguien muere, hay un funeral. Yo no. No quiero ir a más funerales, por la razón que sea, tal vez porque se acercaba un día poco propicio. El velatorio era pasado mañana y el servicio conmemorativo sería pasado mañana, el sábado. ¿El sábado? Ah, sí, el 6 de junio. ¿Has visto alguna vez de Oumin? Recordé vividamente la conversación que habíamos mantenido la señorita Mizuno y yo en el restaurante. Fue ayer mismo. Ambos tendremos cuidado. Especialmente por cualquier accidente que normalmente no ocurriría. Estaba muerta. Pasado mañana era su velatorio, y pasado el día siguiente su funeral. Parecía tan irreal. La conmoción fue lo único que sentí al principio. Emociones como la tristeza aún no lograban apoderarse de mí. No quiero ir a más funerales. Mientras escuchaba a mi abuelo repetirse perezosamente, la palabra funeral creó una mancha oscura en algún lugar de mi corazón. Antes de que pudiera reaccionar, un remolino negro había empezado a girar lentamente a su alrededor, hasta que finalmente, ¿cómo decirlo? Un extraño sonido de baja frecuencia surgió de todas partes a la vez. Volví a cerrar los ojos con fuerza. En el mismo momento, algo en mi mente se detuvo. 2. Al día siguiente, el 4 de junio, un clima opresivo llenó el aula de la clase 3 de tercer año a los pocos momentos de comenzar la jornada. El hermano pequeño de la señora Mizuno, Takeru, no había venido. Cuando terminó el segundo periodo, el rumor de que estaba ausente por la repentina muerte de su hermana mayor se había extendido por la clase. Y en el tercer periodo, antes de empezar la clase de lengua y literatura, el director, el señor Kuodera, dijo abiertamente a todos que era cierto, la hermana mayor de Mizuno tuvo un incidente repentino y desafortunado ayer. Al instante, un extraño silencio asfixió la sala. Como si el aliento de cada estudiante se hubiera cristalizado en el aire en un instante. Lo peor de todo es que Mei Misaki entró en la habitación justo en ese momento. Sin siquiera disculparse por su tardanza, sin mostrar ningún tipo de cohibición, se sentó en su asiento habitual, en silencio. La observé. Mientras se marchaba, con la inquietud retumbando en mi pecho. Luego me fijé en las reacciones de todos los demás en la clase. Ninguno de ellos se volvió para mirar a Mei. Todos tenían la mirada fija, casi antinaturalmente, hacia adelante. El señor Kuodera estaba exactamente igual. No miraba a Mei ni le hablaba. Era como si simplemente no hubiera ninguna estudiante llamado Mei Misaki en esta clase. Como si ella no existiera. Cuando terminó la clase de lengua y literatura, me levanté rápidamente de mi asiento y me apresuré a acercarme a Mei.
Ven conmigo, le dije, tirando de ella hacia el pasillo. Ignorando a quien pudiera estar escuchando, pregunté, ¿te has enterado de lo que le ha pasado a Mizuno? Ladeó ligeramente la cabeza y preguntó qué, así que aparentemente aún no lo sabía. El ojo que no estaba oculto por el parche parpadeó con asombro. Ella murió. Su hermana mayor murió ayer. Me pareció ver que la sorpresa coloreaba su rostro por un instante. Pero desapareció casi inmediatamente. Oh. Su voz no reveló ninguna emoción. ¿Estaba enferma, o fue un accidente o algo así? Dicen que fue un accidente. Varios alumnos se habían agrupado cerca de la puerta del aula. Había un par de chicos y chicas cuyos nombres y caras conocía, pero con los que todavía no había hablado realmente. Nakaol, Maihima, Akasawa, Ogura, Sugiura. Teshigawara también estaba entre ellos. No me había dirigido la palabra desde el almuerzo de ayer, sabía que todos nos miraban. Como si observaran el desarrollo de las cosas desde la distancia. ¿Podría ser? Tuve que considerar la idea muy seriamente ahora. ¿Podría ser realmente que lo que veían ahora era solo a mí? Y cuando empezó la siguiente clase, Mei había desaparecido del aula. Naturalmente, nadie más que yo le prestó atención. En cuanto empezó el almuerzo, me acerqué al pupitre de Mei, el más atrasado de la fila junto a las ventanas que daban al patio de la escuela, y le di una nueva inspección a su pupitre. Era un escritorio de madera, de forma claramente diferente al resto de los escritorios de la sala. La silla que lo acompañaba era la misma, como algo que se había utilizado hace decenas de años. Un escritorio y una silla increíblemente antiguos. ¿Por qué fue eso?, me pregunté, sintiéndome detrás de la curva. ¿Por qué el escritorio de Mei es el único así? A estas alturas había decidido ignorar los ojos vigilantes de los que me rodeaban, así que me senté en su sitio. La superficie del pupitre estaba mellada por todas partes y era irregular. Dudaba que fuera posible rellenar un examen, digamos, y escribir con claridad sin una hoja de apoyo. Había muchos grafitis entre todos los cortes del escritorio. La mayoría de los grafitis eran viejos, muy viejos, como el escritorio. Algunos estaban escritos con lápiz. Otros en bolígrafo. Otros estaban grabados, probablemente con la punta de un compás. Algunos casi habían desaparecido, otros eran apenas legibles. Y allí, en el centro, mis ojos se fijaron en una fila de caracteres que parecían recién escritos. Eran recientes, estaba escrito en pequeño, en el borde derecho del escritorio, con bolígrafo azul. No había forma de juzgar la caligrafía ni nada parecido, pero en cuanto lo vi, supe que lo había escrito Mei. ¿Quién es la víctima? Eso era lo que había escrito. 3. Me pregunto cómo estará la señora Mikami. Desde su asiento junto a mí en la mesa de trabajo, Yuya Mochizuki expresó su preocupación de forma retórica. Me pregunto si realmente se siente tan mal. El otro día parecía bastante fuera de sí. La quinta hora era la clase de arte con la señorita Mikami, pero aún no había rastro de ella en la sala de arte de la primera planta del edificio 0. Una profesora de arte diferente entró al principio del periodo y nos dijo, la señorita Mikami está ausente hoy, antes de indicarnos en tono empresarial que tendríamos una sala de estudio de la clase de arte. Se nos dijo, cada uno de ustedes dibuje su propia mano con lápiz, un tema completamente carente de interés, y tan pronto como la profesora salió del aula, hubo suspiros apáticos aquí y allá en el salón. Era una reacción natural, en realidad. Abrí mi cuaderno de bocetos y luego, ¿por qué no?, después de todo, apoyé la mano izquierda sobre la mesa y me quedé mirando cada detalle. Pero, sinceramente, mi motivación era lo más parecido a cero que se puede conseguir. De haberlo sabido, habría traído un libro, aunque no tenía muchas ganas de leer a King, Kuntz o Lovecraft. Cuando miré a Mochizuki, el aficionado Munch, vi que nunca había tenido intención de dibujar una mano. Pero no era una página en blanco en su cuaderno de bocetos, estaba trabajando en un dibujo a medio terminar con bolígrafo. Una persona, pude ver de un vistazo que era una mujer modelada por la señora Mikami. ¿Qué pasa con este tipo? Casi acabo diciéndolo en voz alta. ¿En serio estaba enamorado de ella? ¿Este chico? ¿De su profesora, que era al menos 10 años mayor que él? Supongo que eso dependía de él. Aún así, ya estaba de un humor ambiguo cuando escuché su pregunta entre dientes sobre la señorita Mikami, así que, de ninguna manera. De repente, Mochizuki me miró. Hey, Sakaoki Bahara. ¿Qué? La señorita Mikami no tiene algún tipo de enfermedad que ponga en peligro su vida, ¿verdad? ¿Qué? Me quedé completamente atónito. Todo lo que pude ofrecer fue una respuesta tibia. Estoy seguro de que está bien, probablemente tengas razón. La voz de Mochizuki era increíblemente aliviada. No, tienes razón.
No sería nada raro como eso. Sí, ¿tan preocupado estás? Quiero decir. Sakuragi y su madre murieron recientemente, y ahora está la hermana de Mizuno. Así que me imaginé, ¿estás diciendo que están relacionados? Fui directamente al grano. Hubo lo de Sakuragi y lo de la familia de Mizuno, pero digamos a modo de ejemplo que algo le pasó a la señora Mikami, ¿me estás diciendo que hay algún tipo de relación, que hay una conexión ahí? Bueno, Mochizuki empezó a responder, pero luego cerró la boca. Desvió la mirada, como si quisiera escapar de mi pregunta, y dio un suspiro de impotencia. Arg, incluso este chico tiene algo que no puede decirme encerrado en su interior. Pensé en apretarle un poco más los tornillos, pero, pensándolo mejor, cambié de tema. ¿Cómo va el club de arte? ¿Cuántos miembros tiene ahora? Solo 5. Los ojos de Mochizuki se dirigieron de nuevo a mí. ¿Te apuntas? De ninguna manera. Realmente deberías. Si estás reclutando, olvídate de mí. ¿Por qué no Misaki? Lo dije para presionarle. Mochizuki reaccionó exactamente como esperaba, balbuceando. Se quedó callado y no respondió, apartando de nuevo la mirada de mí. Esta vez ni siquiera respiró. Es bastante buena dibujando, continué, sin preocuparme. He visto algunas de las cosas que tiene en su cuaderno de dibujo. Sí, eso había sido en la biblioteca secundaria. Aquel día en que había pasado con Mochizuki Teshigawara después de la clase de arte, los dibujos de hermosas chicas con globos en las articulaciones, como muñecas. Voy a darle a esta chica unas alas enormes, como lo último. Mei me lo había dicho entonces. ¿Ya había dibujado las alas? Me rendí ante Mochizuki, que seguía con los ojos desviados y que aún no había intentado ofrecer ni siquiera una palabra como respuesta. Cerré mi propio cuaderno de dibujo. No habían pasado ni 30 minutos desde el comienzo de la quinta hora, pero había decidido abandonar este estudio independiente. ¿A dónde vas?, preguntó Mochizuki cuando me levanté de mi asiento. A la biblioteca. La secundaria, respondí, deliberadamente cortante. Necesito buscar algo. 4. Cuando le dije a Mochizuki que tenía que buscar algo, era más o menos la verdad. La parte que no estaba incluida en ese, más o menos, era la débil esperanza de que Mei pudiera estar allí. Pero esa esperanza no se hizo realidad. Allí no había estudiantes. La única persona en la antigua biblioteca era el bibliotecario, Chibiki. Aquí hay una cara que he visto antes. Me habló desde detrás de la mesa tipo mostrador que estaba colocada en una esquina. Hoy, de nuevo, iba vestido de negro, con el cabello, salpicado de blanco, tan pajizo como siempre. Me miró a través de los cristales de sus gafas caseras de montura negra. Sakaki Bahara, ¿el estudiante transferido? Dijo mi nombre. Clase 3 de tercer año, ¿no? Mi memoria no es tan mala, porque no estás en clase. Es arte, y la profesora está ausente hoy, así que es una sala de estudio. Le conté lo que ocurría y el bibliotecario, completamente de negro, no siguió con el tema. ¿Qué puedo hacer por usted?, preguntó. Es raro que un estudiante venga aquí, la mayoría de los días. Hay algo que estoy buscando. De nuevo le conté la situación. Me acerqué lentamente al mostrador donde se sentaba y le pregunté, ¿tienes anuarios aquí? Anuarios, ¿verdad? Tenemos un juego completo de ellos. ¿Puede la gente mirarlos? Pueden. Entonces, creo que están por allí. Por fin se levantó y extendió un brazo hacia adelante. Señalaba las estanterías que cubrían la pared compartida con el pasillo, a la derecha de la entrada. Están en ese estante, el segundo desde el interior, creo. ¿En algún lugar por allí? Probablemente no necesitarás un taburete, con tu altura. Bueno, gracias. ¿Qué año buscas? Bueno. Vacilé un poco. Desde hace 26 años, el de 1972, 72, el bibliotecario frunció las cejas y me miró directamente a la cara. ¿Por qué quieres ver eso? Bueno, en realidad, hice todo lo posible por recuperar el equilibrio y me esforcé por dar una respuesta inofensiva. Mi mamá se graduó de esta escuela secundaria ese año. Y mi mamá, ella, murió joven y no tengo muchas fotos de ella, así que yo, ¿tu madre? La mirada de la bibliotecaria pareció suavizarse ligeramente. Ya veo. Muy bien. Pero 72, de todos. La última parte la murmuró para sí mismo. Deberías encontrarlo rápidamente. Pero no se puede prestar. Cuando termines de mirarlo, devuélvelo donde lo encontraste, ¿entendido? Lo haré. Tardé 2 o 3 minutos en encontrar el anuario que quería y lo bajé de la estantería. Lo dejé en el gran escritorio y me senté en una silla. Luego, mientras controlaba mi respiración un tanto agitada, volví a ver la portada con el texto, Secundaria de Yomiyama del Norte, en papel de plata.
En primer lugar, busqué la página con la clase 3 de tercer año. Pronto encontré la página doble, con una foto de grupo en color en la página izquierda y fotos en blanco y negro de los alumnos divididos en varios grupos en la página derecha. Había más alumnos que ahora. Más de 40 alumnos en la clase. El fondo de la foto de grupo estaba en algún lugar fuera de la escuela. En la orilla del río Yomiyama o algún lugar así. Todos llevaban sus uniformes de invierno. Sonreían, pero me di cuenta de que había algún tipo de tensión. Mi madre, ¿dónde estaba? No parecía que fuera a poder encontrarla tan fácilmente con solo mirar las caras. Tuve que consultar los nombres escritos bajo la foto. Ahí estaba. Esa misma, mamá. La palabra se me escapó sin querer. Segunda fila, quinta desde la derecha. Llevaba una americana azul marino exactamente igual que el uniforme actual. Llevaba el pelo recogido con un pasador blanco o algo así, y también sonreía. Con una especie de tensión en su rostro. Era la primera vez que veía una foto de mi madre de la escuela secundaria. Me sorprendió lo joven que era, lo infantil, de hecho. Ajustando la edad, pude ver que realmente se parecía a su hermana menor, Raiko. ¿La has encontrado?, me preguntó la bibliotecaria. Sin darme la vuelta, me limité a contestar, sí, y volví a mirar la lista de nombres bajo la foto de grupo. Quería comprobar si el nombre, Misaki, estaba allí. Pero no había ninguna razón para ello. Misaki había muerto en la primavera de ese año, mucho antes de que empezaran a preparar el anuario. Así que no había razón para que el nombre estuviera allí. ¿En qué clase estaba tu madre? El bibliotecario me hizo otra pregunta. Su voz era mucho más cercana que la última vez. Me di la vuelta, sorprendido, y descubrí que había abandonado el mostrador y se había acercado para ponerse a mi lado. Bueno, escuché que cuando ella era de tercer año, estaba en la clase 3. Las cejas de la bibliotecaria volvieron a bajar bruscamente. ¿HM? Entonces apoyó una mano en el borde de la mesa y hojeó el anuario. ¿Cuál es tu madre? Esta. La señalé en la foto de grupo. Vamos a ver. El bibliotecario se subió las gafas y acercó su cara al libro. Ah, Ritsuko, ¿verdad? ¿La conocías? Oh, bueno, ya sabes. El bibliotecario evadió mi pregunta y se alejó del escritorio. Se dio cuenta de que yo seguía su movimiento con la mirada y se alborotó el pelo pajizo. El hijo de Ritsuko. No sabía. Mi madre murió hace 15 años, justo después de que yo naciera. Ya veo. ¿Lo que significa? Sí, ya veo. Me aguanté las ganas de preguntarle qué era lo que había visto y volví a mirar el anuario que había sobre la mesa. Segunda fila, quinta desde la derecha. Miré la cara de mi madre, que sonreía allí con un aire de tensión, luego miré al grupo de compañeros que aparecían con ella, y luego, me di cuenta de algo y parpadeé. Me había medio levantado de la silla, así que me volví a sentar, y luego miré con más atención el anuario. ¿Qué fue cuando? Así que aquí estás, Sakaki Bahara. La puerta se abrió con un golpe y un estudiante entró justo cuando empezó a sonar el timbre que ponía fin a la quinta hora. Era Tamahiko Kasami. El señor Kuera te está buscando. Quiere que vayas a la oficina de los profesores de inmediato. 5. Eres Koichi Sakaki Bahara, ¿correcto? Había dos hombres que no había visto nunca, uno de los cuales, el hombre de mediana edad con la cara redonda, me habló. Su voz era más apaciguadora de lo necesario, con la intención de calmar la tensión de su oyente, pero me interrogó sin vacilar. ¿Sabes lo que le pasó a la señora Mizuno, que trabajaba en el hospital municipal? Sí, estaba cerca de ella. Fue amable conmigo cuando estuve hospitalizado en abril, así que, ¿habían hablado por teléfono? Sí, algunas veces. Ayer por la tarde, hacia la 1, ¿hablaste con ella por el teléfono? Lo hice. Me había convocado el señor Kuera, y cuando llegué a la oficina de los profesores del edificio me esperaban policías de la Oficina de Asuntos Criminales de la Policía de Yomiyama, es decir, detectives. Dos de ellos, como dice la fórmula. En contraste con el hombre de mediana edad de aspecto alegre y cara redonda, el más joven tenía un rostro estrecho con una barbilla prominente y grandes gafas con montura azul marino, que le hacían parecer seriamente una libélula. Se llamaba Noai Takenouchi. Queremos hacerte algunas preguntas. Tu profesor nos dijo que estaba bien, ¿te importa? Takenouchi había sido el que había dicho eso, yendo al grano hace unos momentos, nada más conocerme. No fue lo suficientemente malo como para resultar brusco, pero su tono olía a la idea de que solo estaba hablando con un medio hombre de secundaria. A continuación tenemos la clase ampliada, había añadido el señor Kuera, pero está bien si necesitas venir tarde para poder hablar con ellos. Casi de inmediato, sonó el timbre para comenzar el sexto periodo, y el señor Kuera entregó el asunto a otro profesor varón y se apresuró a salir del aula. Había sofás colocados en una esquina de la sala, donde me senté de cara a los detectives.
El profesor al que le habían pedido que se encargara de las cosas se presentó como Yashiro, un orientador, y luego se sentó a mi lado. Supongo que la escuela no iba a dejar a un estudiante solo en una situación como esta. ¿Sabes que Sanae Mizuno falleció ayer? Continuó con su voz más calmada de lo necesario. Sí. ¿Y la forma de su muerte? No, no me dieron ningún detalle. Solo que hubo un accidente en el hospital. Ya veo. ¿No has leído el periódico esta mañana?, preguntó Takenouchi. Sacudí la cabeza en silencio. De hecho, me di cuenta de que mis abuelos no recibían el periódico en su casa. Y tampoco encendían la televisión por la noche. Hubo un problema con el ascensor, me informó Takenouchi. ¿Lo había adivinado más o menos? Había habido algunos susurros en ese sentido salpicados por las voces que llenaban el aula. Pero en el momento en que lo oí decir oficialmente, de boca de un detective, sentí un golpe sordo que me entumeció todo el cuerpo. Un ascensor de la sala de hospitalización se cayó. Ella era la única que estaba en él. Se golpeó contra el suelo con toda la fuerza de la caída, y luego el choque del impacto también hizo que una viga de hierro se soltara en el techo y cayera sobre ella, explicó el joven detective con un ligero aire de triunfo. Y, por desgracia para ella, se estrelló contra su cabeza. No hubo respuesta a eso. La causa de la muerte fue una contusión cerebral. Cuando la recuperaron del lugar del accidente, estaba completamente inconsciente. En el hospital hicieron todo lo posible, pero al final no pudieron salvarla. Comencé tímidamente. ¿Hubo, algo sospechoso en el accidente? Tal vez por eso hay detectives que lo investigan, pensé. Oh, no, fue solo un accidente, respondió el detective de mediana edad. Un accidente muy triste y desafortunado. Pero cuando un ascensor se cae en un hospital, surgen ciertas cuestiones como determinar la causa e investigar cualquier responsabilidad administrativa. En eso estamos trabajando. El teléfono móvil de la señorita Mizuno cayó al suelo del ascensor en cuestión. Su historial de llamadas mostraba su nombre y número, Sakaaki Bahara. Además, vimos que la llamada fue realizada alrededor de la 1, exactamente cuando ocurrió el accidente. Así que creemos que usted puede ser la última persona con la que habló. Una vez que lo dijeron en voz alta, era completamente obvio. La única persona en el mundo con más probabilidades de saber lo que había pasado justo antes y después del accidente de ayer. Se habían dado cuenta de que esa persona era el estudiante de secundaria con el que había hablado por teléfono, Koichi Sakaaki Bahara. Y era cierto, efectivamente había escuchado lo que pasó ayer. ¿Pero no era un poco tarde para que vinieran a verme? Ese pensamiento también se me ocurrió a mí. Podía imaginar el caos en la escena después del accidente de ayer, pero, aún así, a instancias suyas, conté lo que había vivido. Cómo había recibido una llamada de la señorita Mizuno ayer a la hora de comer. Como habíamos hablado con normalidad al principio, y cómo las cosas habían cambiado de repente cuando ella abandonó el tejado y entró en el ascensor. Como había escuchado una especie de sonido horrible casi de inmediato, luego un sonido como si hubieran tirado el teléfono, y un instante después el sonido de sus gemidos de dolor antes de que se cortara la llamada. Cada uno de ellos parecía coincidir con un aspecto del accidente. ¿Se lo has contado a alguien? Justo después de que ocurriera, no tenía ni idea de lo que estaba pasando. Intenté llamarla, pero no pude comunicarme. Luchando por calmarme, describí mis acciones del día anterior, pero aún así pensé que podría haber ocurrido algo malo, así que fui a buscar a Mizuno. ¿A quién? Takeru Mizuno. El hermano pequeño de la señorita Mizuno. Está en mi clase. Le conté lo que escuché por teléfono, pero supongo que no pudo entender lo que le dije, así que no me tomó muy en serio. ¿De qué estás hablando? Lo que dices no tiene sentido. Esa había sido la reacción de Mizuno / hermano pequeño. Enojado, pero también increíblemente confundido. Tienes que dejar de alimentar a mi hermana con historias locas. Me estás causando muchos problemas. Lo único que se me ocurrió hacer después fue contactar con el hospital. La enfermería de la sala de hospitalización había contestado y yo había preguntado por la señorita Mizuno. Pero tampoco la había localizado, como yo creía, y pronto las cosas se pusieron increíblemente frenéticas al otro lado del teléfono. Entonces, no importaba cuántas veces intentara llamar, todo lo que recibía era una señal de ocupado, y no había nada más que hacer. Ella estaba en el techo, ¿correcto?, Oa confirmó. Luego subió al ascensor, e inmediatamente, ya veo. El detective de mediana edad asintió, tomando notas. ¿Qué cree que causó el accidente?, le pregunté. Eso aún se está investigando, respondió el joven detective. Lo que sí sabemos es que el ascensor se cayó porque se rompió un cable. Hay medidas de seguridad, así que normalmente algo así no debería ocurrir. Sin embargo, ese edificio del hospital tiene décadas de antigüedad y, al parecer,
han hecho muchas mejoras innecesarias en ese tiempo. El ascensor en cuestión estaba en la parte trasera del edificio e incluso lo llamaban el ascensor de atrás. Los pacientes nunca lo usan, por supuesto, y ni siquiera los empleados se molestan en usarlo. ¿Sabías de este ascensor, Sakakibara? No, nunca he oído hablar de ello. En cualquier caso, además de que el ascensor es anticuado, hay algunas dudas sobre si se ha realizado un mantenimiento adecuado. Ya veo, realmente fue un accidente lo que ocurrió aquí. Y dado que se trata de un edificio público, esto suscita una gran preocupación, naturalmente. Aún así, una víctima mortal en un accidente de ascensor es inusual hoy en día. Todo lo que podemos decir es que tuvo una suerte terrible. Ambos tendremos cuidado. Las palabras que la señora Mizuno había pronunciado la última vez que la había visto volvieron a resonar en mis oídos, especialmente en el caso de accidentes que normalmente no se producen. 6. La sexta hora había comenzado y ya habían pasado más de 30 minutos cuando los detectives me liberaron del interrogatorio voluntario. Salí de la oficina y me apresuré a ir a mi clase, pero cuando llegué me llevé una sorpresa. No había ni un solo alumno de la clase 3 de tercer curso en el aula. Al mirar a mi alrededor, vi que sus bolsas y sus cosas seguían allí. Así que no habían terminado antes y se habían ido a casa, lo que significaba, se habían ido todos juntos a algún otro lugar. Eso era todo lo que podía pensar. Aizumi Akazawa. Su nombre estaba escrito en letras grandes en el centro de la pizarra. Aizumi Akazawa tenía una personalidad un poco adulta, contundente y glamurosa. Tenía una figura femenina, siempre estaba rodeada de amigos, en el centro de un grupo, más o menos lo contrario de Mei. A pesar de este pensamiento, recordé algunas cosas sobre esta estudiante llamada Akazawa que me molestaban. El día que llegué a esta escuela por primera vez, en mayo, estaba bastante seguro de que Aizumi Akazawa había estado ausente. Y luego, en la clase de gimnasia del otro día, la vez que Yukari Sakuragi, que estaba sentada fuera de la clase de gimnasia con una pierna torcida, se acercó a hablar conmigo. Tengo que hacer esto bien, o Akazawa se va a enfadar conmigo. Me pareció escuchar las palabras, dirigidas a ella misma, en mis oídos. ¿De qué se trataba? Y la llamada que había recibido de Teshigawara después de eso, de la nada. Te llamo porque pensé que podrías estar en problemas. Había dicho eso, y luego continuó. Akazawa está muy nerviosa. Podría empezar a tener algún tipo de episodio de histeria. Oh, Sakakibara. Me giré al oír el sonido y allí estaba el señor Kuodera. Entró en el aula por la puerta del fondo, como si me siguiera. ¿Has terminado de hablar con la policía? Sí, ya veo. Entonces puedes irte a casa ahora, si quieres. Oh. ¿Dónde están todos? Eligieron un nuevo representante de la clase para las chicas en el aula. Akazawa. Oh. Así que por eso su nombre estaba en la pizarra. Entonces, ¿dónde están todos? Pero el señor Kuodera básicamente ignoró mi pregunta. Puedes ir a casa por el día, repitió. Estoy seguro de que el incidente con la hermana de Mizuno también ha sido un shock para ti. Pero no debes deprimirte demasiado. ¿Las cosas se arreglarán? Si todos nos unimos, estoy seguro de que saldremos adelante. Sí, por eso, ¿estás de acuerdo? Aunque se dirigía a mí, los ojos del señor Kuodera no se dirigían a mí, sino al atril vacío. Tenemos que obedecer lo que la clase decida, sin falta de acuerdo. 7. Al día siguiente, el sábado 6 de junio, me quedé en casa para poder ir al hospital municipal de Yumigaoka. Si las cosas siguieran siendo normales, podría haber vuelto a ver a la señora Mizuno hoy, pero su servicio fúnebre se estaba celebrando ahora mismo en una funeraria en algún lugar de esta ciudad. Fui consciente de ese hecho mientras acudía a mi examen ambulatorio en la unidad respiratoria. El médico jefe, que acababa de entrar en la tercera edad, me certificó con una voz inusualmente convincente, diciendo, en este estado, debería estar bien. Después, me dirigí solo a la sala de hospitalización. Quería ver con mis propios ojos el lugar del accidente que había acabado con la vida de la señorita Mizuno, aunque solo fuera una vez. Tal y como me habían dicho los detectives, la ubicación del ascensor trasero que buscaba era difícil de encontrar, bastante atrás en una parte antigua de la sala de hospitalización, que tenía una planta compleja. Me las arreglé para llegar hasta allí, pero, por supuesto, el ascensor estaba prohibido y se habían colocado varias tiras de cinta policial amarilla para cubrir la entrada, porque la señorita Mizuno, la enfermera novata, había subido a ese ascensor ese día, cuando incluso los empleados apenas lo utilizaban. ¿Tenía realmente la costumbre de utilizarlo? ¿O simplemente se había subido ese día? Incluso ahora, esos detalles no estaban claros. Tomé otro ascensor para subir a la azotea, solo. Había estado relativamente húmedo todo el día, ligeramente nublado y sin viento.
Iba caminando de un extremo a otro de la azotea vacía, con la sensación de que alguien me gritaría, ¿qué pasa, chico del terror?, en cualquier momento, cuando me detuve de repente. Me limpié el sudor de la cara con un pañuelo. Puede que hubiera alguna lágrima mezclada, porque, la señorita Mizuno, murmuré sin darme cuenta. Me sentí repentinamente oprimido por el peso visceral del vacío de la muerte, hasta el punto de que creí que mi pecho podría derrumbarse sobre sí mismo. Mientras controlaba lentamente mi respiración, me apoyé en la valla y miré hacia la ciudad de Yomiyama. Cuando Raiko había venido a visitarme al hospital, me había mostrado una vista lejana de la ciudad. Desde la ventana de mi habitación, esa imagen se cernía vagamente sobre lo que veía ahora, la cordillera en la distancia. ¿Dónde estaba la llamada Samidai? El río que atravesaba la ciudad se llamaba río Yomiyama. Más allá podía ver el campo de Youmi del norte. Cuando volví a la escuela, lo primero que hice fue alcanzar a Yuya Mochizuki y hablar con él. ¿Dónde fueron todos a la clase de sexto periodo? Le hice la pregunta que me rondaba por la cabeza, pero la respuesta de Mochizuki no fue muy elocuente. Estábamos hablando y nos dirigimos al edificio S. ¿El edificio S? ¿Te refieres a las aulas especiales? También hay una sala de conferencias que los estudiantes pueden utilizar allí. Fuimos allí, ya sabes, hablamos de cosas. ¿Hablamos? ¿Sobre qué?, me pregunté. He oído que han hecho a Aizumi Akazawa representante de la clase para las chicas. Oh, sí. ¿Hubo una votación o algo así? Akazawa fue nominada. Antes era la oficial táctica. ¿Oficial táctica? No había escuchado ese título antes. ¿Qué es eso? Oh, bueno, solo significa. Mochizuki se debatió durante mucho tiempo con su respuesta. Tenemos cosas así. Cuando la clase tiene algún tipo de problema, el oficial táctico se encarga de pensar en cómo solucionarlo. Kazami también hace esas cosas, pero esto también fue bastante inarticulado. Tratando de burlarse un poco de él, dije, parece que la señora Mikami ha vuelto a faltar hoy, y añadí deliberadamente un pequeño suspiro. Al instante, el rostro de Mochizuki se nubló de preocupación. Este tipo era demasiado fácil de leer, o quizás era demasiado inocente, o no sé qué. Realmente me dieron ganas de preguntarle, ¿eso no te molesta, chico? Sin embargo, ¿no era solo la señorita Mikami? Mei no había aparecido en la escuela durante todo el día de ayer. Y hoy, había otra persona ausente de la clase 3 de tercer año, Iko Takabayashi. Recordé que Takabayashi también había estado ausente en mi primer día de clase, junto con Aizumi Akazawa. Al parecer, tenía algún tipo de problema de salud, por lo que incluso cuando venía a la escuela, siempre se quedaba fuera de la clase de gimnasia. De todos modos, parecía aburrido y difícil de tratar, y aunque era mi compañero de asiento, apenas había hablado con él. 8. Al volver del hospital, no me entusiasmaba la idea de explorar, así que me fui directamente a casa. Acababa de darme cuenta de que, con todo lo que estaba pasando, hacía 2 semanas que no hablaba con mi padre en la India. Debería llamarle esta noche o quizá mañana. Así podría contarle lo que había pasado y aprovechar para preguntarle un poco sobre cómo murió mi madre hace 15 años. Estaba pensando en estas cosas cuando llegué a la casa de mis abuelos en Coica alrededor de las 2 de la tarde. Cuando la puerta de entrada a la casa se hizo visible un poco más adelante, suspiré internamente. Un chico de mediana edad que llevaba un uniforme de verano merodeaba frente a la puerta, solo. Tenía un aire algo inquieto. No dejaba de mirar hacia la casa, y luego hacia abajo o hacia el cielo. No tuve que mirar más de cerca. ¿Qué haces aquí?, le pregunté, y prácticamente saltó en el aire, estaba tan sorprendido. Se giró para mirarme y luego desvió la mirada. Avergonzado. Empezó a marcharse sin decir nada, pero le detuve con una dura orden. Espera, ¿qué pasa? ¿Tenías alguna razón para venir aquí, no? Era Yuya Mochizuki. Después de todo, no huyó, pero incluso cuando me acerqué a él, mantuvo los ojos desviados, moviéndose y retorciéndose, y no ofreció ninguna respuesta. Cuando me acerqué aún más, le miré a la cara y cargué con otra pregunta. ¿Cuál podría ser esa razón, Mochizuki? Entonces, finalmente, habló, solo estaba, preocupado. Mi casa está cerca de aquí, en este pueblo, así que pensé que podría, ¿preocupado? Ladeé la cabeza ligeramente, con sarcasmo. ¿Qué te hizo preocuparte por mí? Bueno. Arrugando sus finas cejas de niña y pareciendo perturbado, Mochizuki bajó la voz. Hoy no estuviste en la escuela, Sakakibara. Tuve una cita en el hospital toda la mañana. Oh. Pero, aún así, ¿piensas seguir parado aquí afuera hablando? Entra un momento,
Le invité a entrar con un tono casual. ¿Qué? Está bien. Solo un segundo, aceptó Mochizuki, con una mezcla de sonrisas y lágrimas en la cara. Parecía que mi abuela había salido a alguna parte. El Cedric negro no estaba en el garaje junto a la puerta principal. Probablemente mi abuelo estaba con ella. Pensé que probablemente Raiko estaba en la casa lateral, pero decidí no anunciarme. Llevé a Mochizuki al patio trasero, donde estaba el porche. Sabía que la puerta de cristal del porche no estaba cerrada durante el día. Era un nivel de descuido impensable en Tokio. Pero no, probablemente debería atribuirlo a la tranquilidad. Nos sentamos uno al lado del otro en el borde del porche, y Mochizuki empezó a hablar casi inmediatamente, con una velocidad que sugería que había decidido ir a por todas. Sakakibara, desde que te transfirieron a Youmi Norte, debes haber pensando que un montón de cosas aquí te parecen raras. ¿Significa eso que vas a explicármelo? Le disparé, y la respuesta de Mochizuki se apagó. Yo... Eso es lo que pensaba. Le miré con el rabillo del ojo. ¿Qué horrible secreto tienen como para que se estén reuniendo todos para ocultármelo? Eso es, de nuevo, Mochizuki se atascó y se quedó en silencio durante un rato. Lo siento. Supongo que no puedo decirlo, después de todo. ¿Es que? ¿Solo que? Pronto podría ocurrir algo que te parecerá muy desagradable. En realidad, es malo que hable de ello así, pero no podía quedarme callado. ¿Qué significa eso? Lo hablamos en la reunión de hace 2 días. Así que, ¿te refieres a la clase de sexto periodo de hace 2 días, cuando todos se fueron a la sala de conferencias? Sí. Mochizuki asintió disculpándose. Sabíamos que ibas a llegar tarde ya que estabas hablando con la policía, así es como surgió la idea. Akasaba y algunos de los otros dijeron que teníamos que hablar sin ti. Que debíamos ir a otro sitio para que no hubiera problemas si volvías en medio. Lo que significaba que el señor Kuera también había estado de acuerdo con su sugerencia. Y, no puedo decir nada más. Mochizuki inclinó la cabeza y dejó escapar un débil suspiro. Pero, aunque te pase algo malo después de esto, necesitamos que lo aguantes. ¿Cómo puedes decir eso? Dígase que es por el bien de todos. Por favor, por todos. Le ofrecí la frase que se me ocurrió en ese momento. Así que es una decisión de la clase que tengo que obedecer pase lo que pase. Sí, HMM. ¿Qué debería ser? Me levanté de mi asiento en el borde del porche y me estiré, extendiendo la mano hacia el cielo ligeramente nublado. Este fue el momento en el que realmente podría haber utilizado los ánimos de Rei para animarme, pero este fue el único momento en el que ella, probablemente, se quedó totalmente callada en su jaula. Bueno, supongo que no te preguntaré nada más al respecto, entonces. Me giré para mirar de nuevo a Mochizuki. ¿Pero puedo pedirte también un favor? ¿De qué tipo? Quiero una copia de la lista de clases. Mochizuki parecía desconcertado por eso, pero asintió, una vez, inmediatamente. Nunca conseguiste una, ¿verdad? No. Entonces no deberías pedirme. Escucha, chico, le interrumpí. Me preocuparé por mí, y puedo decirte que tengo problemas emocionales bastante delicados. Así que, Mochizuki estaba abriendo la boca para responder cuando un suave sonido electrónico sonó dentro de la bolsa que descansaba sobre su regazo. Oh, hizo un ruido, y luego abrió el bolso. Al momento siguiente, sostenía un teléfono móvil plateado. No sabía que tenías un teléfono móvil, más o menos. Es un PHS, respondió, y luego aceptó la llamada. Después de un momento, Mochizuki gritó ¿el qué?, sonando muy sorprendido. Me pregunté qué había pasado. Me estaba preparando para lo que viniera cuando vi que el color de la cara de Mochizuki se perdía visiblemente, con el teléfono aún pegado a la oreja. Entonces, por fin, era Kasami, me dijo Mochizuki, con la voz apagada y baja, como si lo aplastaran. Me dijo que Takabayashi había muerto. Tuvo un ataque al corazón en su casa. 9. Iko Takabayashi. Tenía el corazón débil desde que era pequeño y había estado a menudo fuera de la escuela. El año pasado, su estado había mejorado mucho, pero los 2 o 3 últimos días había sufrido un repentino bajón hasta que tuvo un ataque que lo llevó a la muerte. La repentina muerte de este compañero de clase, con el que apenas había hablado, se produjo tras el fallecimiento de la señorita Mizuno en el accidente del ascensor del hospital. Así, este año hubo 2 muertes de junio, para la clase 3 de tercer año. Eso es todo por este video. Espero que hayas disfrutado de la narración de esta emocionante novela web o ligera. Si te gustó el video y quieres ver más contenido como este, te invito a que te suscribas y le des me gusta al video. De esta manera, me ayudas a crecer y a seguir compartiendo historias emocionantes contigo. No te pierdas ningún video más. Gracias por tu apoyo.